Bienvenidos a Tonos Tántricos, un espacio para explorar el Tantra como camino de vida, más allá de etiquetas, géneros o formas de amar. Comparto desde la sexualidad consciente, el deseo encarnado y la conexión profunda con el cuerpo. Respira, relájate y déjate llevar por este episodio. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Tonos Tántricos. Estamos en la serie de deseos, fetiches y tabús, hablando con Carla Triana acerca de cómo se vivencian los fetiches en el capítulo de hoy y cómo van desde el morbo a la libertad. Entonces, Carla, bienvenida nuevamente a este espacio. Qué bonito tenerte aquí y empecemos nuestro episodio. Cuéntanos de ti, cuéntanos cómo vamos a hablar un poco de lo que hablamos, ¿no? Que es un fetiche y cómo ellos activan o prenden o excitan tanto a las personas, no a todas, pero sí a muchas personas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Carla Triana, soy terapeuta en Sexological Bodywork y bueno, soy modelo webcam hace más de 11 años y vamos a hablar un poco, a sumergirnos un poco dentro de este mundo de los fetiches y el morbo y la libertad de poder expresar nuestros fetiches sin hacernos daño o hacerle daño a otras personas, ¿vale? Ujú. ¿Qué es un fetiche? Cuéntanos. Bueno, un fetiche puede ser como un objeto, una parte del cuerpo, una situación, una prenda, un olor, una fantasía específica, ¿sí? Algo que por alguna razón nos enciende mucho, ¿sí? Y digamos que no es algo raro ni patológico, Ujú, es más común de lo que se cree, ¿sí? Entonces digamos que podemos empezarnos como a preguntar qué cosas nos encienden mucho en la cama ujú, o en alguna otra situación, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber situaciones en las que te gusten mucho las medias veladas, ¿sí? Te excite mucho verlas, tocarlas, eh, una persona en tacones, ¿sí? El fetiche de pies, ¿sí? El ujú, poder tener contacto con los pies. Los pies son algo muy íntimo, ¿sí? Tú le puedes dar la mano a cualquiera, pero no le das los pies a cualquiera. ujú. Entonces, digamos que poder entrar en intimidad en esos espacios y solamente el olor o la textura o el simple roce ya es algo que te excita demasiado. Y esto que tú dices, Carla, acerca de que no es algo patológico es muy importante porque muchas veces cuando las personas se atreven a decir, tengo un fetiche, por ejemplo, a las medias veladas que me prende, me enciende, sea un hombre, sea una mujer, sea cualquier persona, pero que le guste esa, o la ropa interior que, comillas, no le corresponde a su género, a su forma de su cuerpo, entonces ¿Mm? es uno castigado y dos dice, ah, ahí hay una patología a explorar. Eso es porque tú cuando eras niño no sé qué, o eso fue porque esta experiencia que puede ser claramente algo de nuestra propia, digamos, educación que nos quedó, algo que vivimos de nuestra experiencia, o solo es un gusto, porque no muchas veces como terapeutas, yo había conversado este tema hace un tiempo con alguien, nos gusta como decir el por qué y hay algo, comillas, malo en ti que hay que revisar. A veces es solo un gusto. Una cosa que hace Ujú. como me gusta a mí el color blanco, el azul, o no sé, vivir en la playa o en las montañas, que me guste la ropa interior así, o sea, también puede ser solo un gusto. Entonces, desde ahí uno lo empieza también como a desestructurar y vamos a dejar que un fetiche lo pueden tener cualquier persona, cualquiera, en cualquier, digamos, como dimensión y no tiene que ver con una patología. Muy importante eso, ¿no? Sí, ¿Cómo lo sí, ves tú? digamos que mm, puede que no sea patológico, pero puede que sí se vuelva un tema muy complejo, ¿sí? Ujú, Entonces, digamos que de ahí podemos estar mirando en qué momento es solo un fetiche y en qué momento se me vuelve como esa obsesión, ujú. Pero entonces, ¿sí? cuéntanos un poco desde tu propia experiencia, cómo o por qué esos fetiches activan tanto a las personas, como algo tan puntual como, por ejemplo, tener una mujer en tacones o usar cierta ropa o lo que te decíamos, los pies, estos son solo ejemplos, por qué prenden o excitan o estimulan tanto a las personas o pueden llegar a hacerlo. Digamos que mucho de eso tiene que ver con el erotismo, ¿no? Digamos, el tema de las medias veladas, por ejemplo, las pantimedias, el poder ver como esa textura, como sedosa, de dar una apariencia esbelta, digamos que hace que muchas personas deseen como la forma en la que se ve la curva, ¿sí? Se da como una textura deliciosa, ¿sí?
O digamos, mucho de esto entra como en la parte como más sensitiva, ¿sí? Ujú. Como poder como tocar, como poder percibir este tipo de cosas y poder sumergirte ya solamente con el hecho de poder ver, ya te estás imaginando muchas cosas y eso hace que empieces a sentir incluso antes de tocar. Eso me hace pensar que pueden ser también mapas que nosotros tenemos de placer ya, digamos, incorporados o construidos en nuestro propio cuerpo y que a propósito del tantra es muy de lo que tú decías, las sensaciones, pero también los sentidos. Pero si lo Ujú, estamos viendo en este marco de qué es el tantra y cómo habitarnos en el tantra, digamos, en el día a día y en una mirada un poco más inclusiva, si yo tengo un fetiche y me lo activa porque, por ejemplo, yo soy una persona muy visual o una persona muy auditiva o una persona que le gusta mucho el tacto y la piel con esas sensaciones que tú nos dices, yo puedo aprovechar eso desde el tantrismo que nos invita a la unificación o la expansión o la transformación de quién soy para pasar más allá de eso que me está invitando. Y no porque lo quiera yo patologizar, siempre lo digo mal, es patologizar, sino porque me da ujú, información de en qué estoy y cuáles son mis gustos y cómo los quiero explorar, ¿cierto? Sin que me diga, es que si yo, por ejemplo, me quisiera poner la ropa en los boxers de hombre, por decir cualquier cosa, me siento culpable, me siento un machito, habito un lugar diferente al que soy yo, entonces me empiezas a dar como información rica de por qué lo quiero hacer y tal vez de ahí salga abrir, no, pues es que me siento con esto súper rico porque es más cómodo o porque no es o porque verlo va por esos mapas que les digo, ¿cierto? De mm. placer y cómo yo los he construido. Entonces son los sentidos, pero también como una exploración de ellos para de pronto pasarlos, ¿no? A ver qué más hay allá de esos sentidos que yo estoy explorando y ahí sí en ese tema que ya estabas entrando tú, es entre esa diferencia entre lo exploro y se me vuelve una obsesión. Cuéntanos cómo es eso también. Pues digamos que también es como la voz que nosotros le damos a esos gustos, Ujú, ¿sí? Cuando el silencio rodea mucho lo que nosotros queremos como expresar, digamos que se vuelve algo como escondido y no ponemos esos gustos en la luz, sino en la sombra, ¿sí? Entonces vienen como esos sentimientos de culpa y cosas así, pero entonces bajo ese sentimiento de culpa también empezamos a entrar en algo más obsesivo, ¿no? Como que sí y solo sí puedo tener un momento de excitación si tengo esto, ¿sí? Si no lo tengo, entonces no logro llegar a un punto de excitación, ¿sí? Que ahí es cuando ya se me está volviendo, o sea, se me empieza a salir de las manos, ¿sí? Porque ya me está, digamos que, coaccionando de alguna forma todo mi ámbito sexual y solamente me estoy enfocando en una sola cosa, ¿sí? Por ejemplo, pues en el trabajo que tengo como webcam, lo veo mucho, todo el tiempo, ¿sí? Hay personas que literalmente siempre buscan un mismo show y si no se tiene ciertas cosas puntuales, entonces no se excitan, no les gusta, ¿sí? Entonces ya empieza a haber como una obsesión. Como también a veces esa obsesión pasa a ser algo más enfermizo o digamos, quieren una cosa y quieren empezar a ir más allá, más allá, más allá, ¿sí? Entonces empiezan a extralimitarse, ¿sí? ujú, Y digamos que también es como bueno empezar a llevar a las personas, em, digamos que hacia qué lado quieren ir, ¿sí? Qué es lo que realmente te gusta de esto y cómo realmente podemos disfrutarlo los dos, ¿sí? Puede que esté aquí para tu placer, ¿sí? Pero en medio de este placer, pues yo también debo permitirme decir quiero o no quiero y hasta qué punto llevarlo, ¿sí? ujú, Entonces, pues digamos que eso es como de parte y parte, ¿no? Cuando digamos que las personas están pues en solitario, digamos que ya es otra cosa, están como explorándose a sí mismas, mirando hasta qué punto llevarlo, ¿sí? Hay personas que digamos solamente pasan de un gusto de ver a otra persona usar ciertas cosas
como ya pasan ellos a usar otras cosas, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo se siente estar en los zapatos de alguien? Por ejemplo, la sisis, ¿sí? Los hombres a los que les gusta vestirse de mujeres, ¿sí? Incluso, pues, creo que todas las mujeres hemos pasado en algún momento por usar ropa de hombres y sabemos que es demasiado cómoda. Tal cual. Entonces, digamos que pues no hay nada de malo, ¿sí? Es como Ujú. el enfoque que le estamos dando a las cosas. ¿Cuándo tú ves o crees que haya como un punto para poder decir a nuestros oyentes, para ponerle, decirle, esto ya me está generando una obsesión? Claro, ya decías, cuando ya no es como que solo las medias, sino necesito, por ejemplo, un estímulo más, vamos a decirlo, de dolor, necesito un estímulo más de, que si no es en este mapa o en esta estructura en la que me quedé o creé, ya no lo puedo sentir. ¿Tienes como alguna referencia para poder como compartir? Obvio, pues no es una regla. Sí, total. De hecho, pues digamos, pues están, digamos, hay juegos de inmovilización, juegos de asfixia, juegos pues ya dolor un poco más extremos, en donde, por ejemplo, la, se le me han llamado la tortura de bolas, ¿sí? O la tortura de pene, en donde los hombres solamente pueden llegar a la excitación si se les tortura, se les golpea, se les electrocuta, se les quema los genitales, ¿sí? E igual a Ujú. mujeres en cualquier parte de sus genitales, ¿sí? En sus senos, en su vagina, su vulva, ¿sí? em, en muchas partes del cuerpo. Entonces, digamos que hasta qué punto yo llevo este dolor extremo, Ujú. Ya causa ¿sí? como un daño más consistente, ¿no? Porque puede ser, ya por un lado decimos que no es algo que sea patológico, sino un gusto, pero también está bien tener la observación, decir cuándo me estoy haciendo ya más daño y es lo que tú dices, lo único que a mí me puede dar placer y puede complacerme es este grado, digamos, más alto de dolor, de tortura, de pedir, de exigir, de habitarse solo allí, ¿no? Entonces, ¿dónde yo me puedo como empezar a navegar? Eso solo da la observación para mí, ¿no? El tener como ese como radar de autocuidado, de decir, Mm, bueno, hasta aquí vengo y aquí sí ya digo, algo está pasando porque el cuerpo se duerme, ¿cierto? El cuerpo se empieza a cierto. entumecer cuando ya tiene bastantes, digamos, como estímulos fuertes, pues él pierde sensibilidad y eso habla que genera ese mapa que les contaba diferente de placer y ahí es cuando empiezo a decir, sigo por allí hasta donde tiene que ir esto o mejor miro a ver y cómo empiezo como, no sé si la palabra sea desescalarlo, pero a revisar cómo puedo generar otros movimientos que me generen placer y que de pronto no vayan a comprometer mi salud emocional, física, mental. ¿M? Porque es bien diferente que yo lo goce a otro que yo lo sufra, aunque el placer y el dolor a veces están muy navegando por como por la misma eh, digamos, como por la misma ruta. Entonces, ¿cuándo es uno y cuándo es el otro? Y también para que sepan las personas, y a ver tú también cómo lo ves, que cuando uno lo trabaja desde la sexología, lo que nosotros hacemos, hay un camino otra vez para que el cuerpo vuelva a sentir, para que el sistema nervioso vuelva como a reacondicionarse o regularse, se dice, a través de generarle nuevos mapas de placer. ¿Cómo lo ves tú? Pues digamos que nos podemos preguntar si yo estoy disfrutando de este deseo con conciencia y con libertad, ¿sí? O si Ujú. de pronto me estoy refugiando en este deseo para evitar mirar algo más profundo. ¿Tienes, por Sí, ejemplo, un caso que puedas como compartirnos de algo que haya pasado que tú hayas visto a través de tu experiencia? uf, esto va a sonar un poco súper loco y es como que una persona que le tenía mucho miedo a los odontólogos porque tuvo como un trauma con los odontólogos, pero por alguna razón tuvo como una fijación y su excitación se volvió mirar las amalgamas de color plateado en las personas. Entonces, digamos, me ponían a mostrar las muelas y me morboseaban las amalgamas. Ujú. Algo súper loco, ¿no? Claro, es que un fetiche puede ser cualquier cosa, por más ridículo, Sí. comillas, que le parezca a uno, y es como, pero ¿por qué te excita? Y yo, pues porque me excita. Sí, entonces como que empezamos a hablar con el usuario, pues, ven, o sea, esto es un poco raro, nunca me habían puesto a hacer algo así. Ajá. Entonces como que
decía, no, pues le tengo mucho miedo a los odontólogos, pero siempre me gustó ver este tipo de cosas, sí. Ujú, Entonces es un poco loco. Y de hecho, les puedo sugerir una película que explica bastante bien cómo muchos sucesos que nos pudieron llegar a marcar en algún momento y terminamos gustando de ciertas cosas. em, Porque hubo algo que nos marcó mucho la vida en algún momento, ¿sí? No, no sucede en todas las situaciones, pero ujú, sí nos recuerda en un momento como muy vívido y eso es lo que queremos em, representar o experimentar una y otra vez, ¿sí? Fue algo muy sentido que queremos volverlo a sentir. ujú. ¿Qué película es? La película se llama Los perros no llevan pantalones. Ok. Es una película finlandesa, se la recomiendo, es excelente, un poco frita, pero excelente. Y digamos que, perdón, aquí podemos como ver cuál es el punto de vista de una persona que lleva toda una vida muy normal, pero encuentra algo que lo sumerge y lo vuelve como a entrar, a poner en contacto nuevamente con una situación muy difícil y logra encontrar a una persona que lo puede llevar hasta esos límites, ¿sí? Ujú, Entonces, y aquí podemos ver como qué pasa cuando llegas a superar esos límites, ¿sí? O sea, muestran todas de muchas perspectivas. Es bien interesante la película. Se los repito, los perros no llevan pantalones. ok. Y, Creo que la pueden buscar en Muy, en esa aplicación de Muy, y creo que de pronto la pueden encontrar por ahí por YouTube o algo así. ok. Igual si algo las dejamos en los comentarios para que la tengan, si la quieren ver y revisar. Tú me haces pensar en algo con lo que dices y es, por ejemplo, si yo tuve un evento fuerte en mi vida que no fue, digamos, de dolor físico, emocional, el que sea, y yo a eso eh, le di como comillas gusto y ese gusto me refiero a que lo implanté en mi vida. Entonces pasa una situación, vamos a decir, traumática, emocional y eso me causó dolor, por ejemplo, un dolor permanente en mí, físico o lo que sea, un repetir de un tipo de emoción. ¿Eso se podría considerar un fetiche? Duro, ¿no? Em, Pregunta. pues digamos que no como tal la situación, pero sí las cosas que me puedan llevar a Como, representar nuevamente esa como situación. que ya es un gusto, por ejemplo, sentir ese dolor en mí o repetir esa Ujú. sensación de, por ejemplo, de miedo, como que se me volvió Sí, un, es un, y es algo que puede ser adictivo, es inconsciente, algo ajá, adictivo, y es un sí, subido con el que yo, digamos que convivo, sí. convivo siempre. ¿Puede eso llegar a ser un fetiche? Eh, sí puede llegar a ser un fetiche, pero lo que te digo, o sea, como el querer llegar a esa misma experimentación de esa sensación, de ese sentimiento, sí, de esa, incluso de esa emoción a través de algo. Entonces ese a través de algo es el fetiche, ¿sí? Ujú, Entonces, pues digamos que es algo bien como interesante porque, por ejemplo, voy a contar una experiencia como personal y era como que cuando era pequeña, pues digamos que algunas personas me llegaron a tocar, ¿sí? Entonces, digamos que cuando crecí, digamos que tenía como un problema muy fuerte de masturbación porque era, ¿qué es eso tan prohibido que todo el mundo me quiere tocar? Pero a mí me dicen que no está permitido, ¿sí? ujú, Entonces ya entro a preguntarme como, bueno, ¿qué más pasa aquí? ¿Sí? Y después, digamos que me di cuenta que me gustaban mucho las personas muy mayores, pero cuando yo entro a hacer como una recapitulación, ujú, era porque las personas que me intentaron tocar eran demasiado mayores, ¿sí? Entonces, como empezar a entrar como en ese contacto de esto me genera morbo, o sea, esta persona me genera morbo porque algo muy implícito dentro de mí me está evocando ese momento en donde sentía que estaba haciendo, yo estaba haciendo algo no permitido, aunque no era mi culpa, ¿sí? Pero entonces lo empecé a representar tiempo después, ujú. ¿sí? Empecé Claro. a buscar la misma situación.
Y es como una forma en la que nosotros buscamos de alguna manera entender el por qué nos empezamos a comportar de ciertas maneras, ¿sí? Digamos que eso también tiene mucho que ver con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, aprendí a reaccionar de esta forma y después de adultos no sabemos por qué nos seguimos comportando de esa forma, pero Ujú. es porque ya quedó así guardado. Claro, porque tu sistema nervioso entendió que eso era lo normal. Y lo Sí. que yo, o sea, te estaba escuchando y decía, claro, lo normal puede que sea, yo digo, no es un evento que me causó, por ejemplo, placer, desde comillas, lo prohibido y lo castigado y lo que está mal, por decirlo de alguna forma, Ujú. ¿cierto? Porque si tocar a un niño chiquito sin plena conciencia, pues está mal castigado. Total. Pero finalmente lo que causó, que es muy polar o muy dual, es algo en tu cuerpo que dijo, uy, qué rico. Entonces empieza Ujú. como esa verificación. Entonces, esto para decir que no siempre es un evento que es totalmente, digamos, en los estándares bonitos y saludables o éticos o morales, sino también de todos los demás. O sea, es como una gama de tonos por los que yo puedo atravesar un fetiche, sean los que están moralmente más castigados o otros que finalmente pues no tienen, digamos, ese tema de moralidad o de ética o de comportamiento, por decirlo de alguna forma. Y yo sí quiero preguntarte esto ahorita, ¿qué pasa cuando un fetiche se vuelve parte de la identidad sexual de una persona? Como por ejemplo, a una persona que le gusta disfrazarse, perdón, de puppy. No sé si la palabra correcta es a disfrazarse, o sea, le gusta vestirse de puppy, eso tiene un nombre que ahora se me olvida, puppy play, creo que es. Sí, como una mascota, como, Una sí, mascota el y pet juega y play. se siente, ajá. ¿Qué pasa para eso? ¿Se Sí. vuelve parte de su propia identidad? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, digamos, hay personas que viven 100% en su fetiche, ¿no? Ujú, Digamos, y no solamente como, ya no entra a ser como solamente como su fetiche, sino que se caracterizan de esa forma, ¿no? Entonces, pues las personas con el pet play, ¿no? Hay muchas personas que quieren ser 24 siempre la ujú, mascota de alguien, ¿sí? O hay personas que quieren ser los sumisos o los esclavos de alguien, ¿sí? Que eso pues no viene a ser como un fetiche, viene a ser como un rol, ujú. pero quieren estar siempre al servicio de alguien, 24 siempre. Y sí es Em, válido que se vuelva parte de su identidad y lo que pasa es que muchas personas desde el afuera pues no lo entienden y no lo validan, pero sí, tampoco pasa total. por la validación de las demás personas, sino porque así como digo que yo a mí me gusta vestirme de esas camisetas, a estas personas les gusta vestirse de esta forma, o sea, lo que tú dices, ya pasar un rol más sostenido en su vida, ¿cómo lo ves? Sí, es como experimentar su placer desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, digamos, querer vivir en su placer, en su connotación de placer, siempre, ¿sí? Vivir en placer, ¿sí? De la forma en la que, pues, las personas lo miren, ¿sí? Ujú, Digamos que esto no tiene por qué justificarse, ¿sí? Porque cada sentir es diferente, ¿sí? Eh, Solo se tienen que ser escuchados, ¿sí? Y desde que tú tengas un cuidado, porque digamos que si yo quiero ser como el pet de alguien, ¿sí? La mascota de alguien, o quiero ser un sumiso o un esclavo de alguien. Digamos que, bueno, sí, yo tengo el control sobre esto, pero entonces la persona a la que yo le estoy dando mi entera confianza de, de que me someta, ¿sí? De alguna forma, también requiere unos cuidados hacia mí, ¿sí? ujú, Entonces, hay que tener en cuenta eso, sí, que necesitamos ser como escuchados, cuidados y si es posible, siempre compartirlo desde el amor, ¿no? Porque yo te ujú, estoy dando una parte importante de mí, o sea, yo te estoy abriendo mi entera confianza y esto es lo que yo soy, ¿sí? Y las personas que vivimos, digamos que en ese placer constante, eh, nos solemos entregar demasiado, ¿sí? Es como que somos abiertas a que muchas cosas pueden pasar, ¿sí? Dentro de estos ámbitos, ¿sí? ujú. De aquí no salen, ¿sí? Pero es qué cuidado tú me puedes dar y desde qué punto yo te puedo dar toda esta experiencia de mi placer.
digamos que a tu servicio. Sí, y si es un cuidado, es un autocuidado y un cuidado mutuo, y hacia allí va a ser la transición para este último punto que vamos a tocar el día de hoy, y es como yo ese placer, ese cuidado mutuo, también abre una vulnerabilidad que lo que decía ahorita, que muchas personas no lo entienden, y desde la afuera, ¿qué pueden hacer? Es lastimar, está loco, esta gente no, como que empieces un juicio porque yo finalmente soy quien yo quiero ser, ¿sí? Le pique al otro o no le pique al otro, pero esa piquiña del otro también puede ser muy, digamos, incisiva o Sí, descuidada. Entonces de ahí también viene ese autocuidado que tú dices que es algún un espacio más íntimo conmigo, con la persona que me está, digamos, cuidando, si es un pet, o si a la que me está, digamos, sometiendo o dominando. Es ese cuidado que empieza, ¿no? Como en un circulito, porque el afuera puede ser muy rudo al no entender qué es lo que está pasando, pero yo finalmente estoy siendo yo y eso lo pone mucho, yo con esos comillas fetiches o cosas, pero estoy siendo un ser libre de poderme atravesar lo que decíamos. Sí, me da morbo, pero también me da libertad de poderme experimentar como yo quiera hacer, porque pues hay muchas posibilidades. Ojalá que siempre escojamos y decíamos que sean posibilidades que nos pongan en brillo, que nos pongan en balance, que nos pongan en respeto, ¿cierto? En algo bonito y no en el desbalance del otro lado. También se pueden experimentar desde allí, claramente, o sea, son gustos y formas, pero ojalá que sean desde esta forma. Y desde allí, yo sí también que quiero preguntarle cuál es esa diferencia entre esto que estamos hablando de explorarnos a obsesionarnos con ser. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo quiero ser la mascota de alguien 24 horas 7, ¿estoy en una obsesión? sí, sí, claramente porque digamos que te dejas a ti por ser Ujú, parte de algo, ¿sí? O sea, te etiquetas y vives dentro de esa etiqueta, ¿sí? Y dejas todo lo demás para hacer solamente una cosa. Ya ujú, no te excita o ya no vives digamos, en más estados de presencia, ¿sí? Para poder estar solamente sumergido en una sola cosa, ¿sí? ujú, Es como un hiperfoco, por ujú. Y decirlo eso es bien así. interesante y si las personas ahora que nos estén oyendo, nos estén viendo, tienen una opinión diferente, compártanla, porque eso nos va a nutrir, porque por ejemplo una persona puede decir, esto es lo único que yo quiero vivir. ¿Cierto? Ese hiperfoco, así como si mi etiqueta, por ejemplo, es decir que yo trabajo con personas en sexualidad, eso es una etiqueta y yo lo quiero hacer por el resto de mi vida, puede que ser el pet de alguien sea lo único que quieren experimentar y también está conmigo, o sea, no por ponerlo en bien y mal, sino como también es una posibilidad. Claro, lo que les digo, yo lo pensaría desde ese lugar que me nutra y no que me desnutra, que me perdí en el papel de, en el Sí, imaginario de, ¿cierto? Porque entre más reales, pues chévere, más me parece a mí, pues que esa es la idea del Tantra, ¿no? Entre más real usted sea, tiene una oportunidad más bonita de unificarse y saber quién realmente somos. Y todo esto nos atraviesa a nosotros porque ahorita nos decimos somos un hombre, somos una mujer, tenemos un gusto heterosexual, bisexual, lo que sea homosexual, pero finalmente son etiquetas que nos dejan para podernos relacionar y explorar en este mundo. Entonces sí, también pueden ser unas obsesiones. Y por ejemplo, la única etiqueta que yo quiero que me defina es que soy una mujer súper heterosexual y súper católica, eso, pues también puede ser un video de la mente. ¿Sí? ¿Hasta dónde lo quiero yo ujú. llevar? ¿Hasta dónde permito también que las demás cosas me nutran? Entonces, este espacio es justamente para nutrirnos, para que todas esas miradas diferentes en tonos nos estén diciendo. Si ustedes piensan diferentes, háganlo saber, que también está bonito saberlo y de allí también entrar en una conversación. ¿Tú cómo lo ves? Sí, digamos que cuando entramos a mirar los fetiches, no como una rareza, sino como una puerta hacia la autenticidad erótica, ¿sí? Muy lindo. ¿Cuál es esa autenticidad erótica que, digamos que con la cual yo me siento como identificada, me siento yo, ¿sí? Aquí sale el self, ¿sí? Como esto tan real Mm, que, que ya no hace parte de ninguna máscara, no hace parte de nada, simplemente soy yo emergiendo ujú. Eso es en muy esta tántrico. situación. Ujú. Y Entonces puede como es, evolucionar, ¿no? Puede que hoy a mí me gusta, por ejemplo, este juego de ver a mi pareja en tacones, sea quien sea, o verla, o sea, con esta cosa del ruidito, del látex, y dentro de un año o un tiempo digo, ya eso no me causa tanto, sino que estoy aprendiendo, estoy desestructurando otro mapa de placer que me va a indicar, por ejemplo, que me está hablando al oído con, no sé, una barbita, qué sé yo, otra cosita que sí, me está generando a mí como ese estímulo y ese fetiche de me gusta, me excita, me prende. ¿Mm? total.
Total. Bueno, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo Eh, más? no, digamos que olvidémonos de tener como ese miedo al rechazo o miedo a ser juzgados o que Ujú. voy a arruinar este momento sexual, ¿sí? Al momento de querer como decir mis fetiches o mis gustos, porque pues una cosa es lo que es obvio y otra cosa es lo que imaginamos, ¿no? Entonces, em, si no te atreves, digamos, como a dar ese siguiente paso de decir, bueno, sí, me gustaría, quisiera explorar esto, o quisiera mostrarte una parte de mí que me gusta mucho, o intentar darle un regalo a alguien y poder usarlo. Me gustaría verte esto puesto. ¿Te gustaría? Sí. Em, digamos que hace como parte como de un juego, ¿no? De vamos a mirar si de alguna forma puedo llevarte a mi mundo y mostrarte lo que me gusta sin que tú te sientas em, como, em, ¿cómo llamarlo? Como, Como agredido o insultado porque sí, pensaba que es como que, ay, total, pero es que esta persona solo quiere que yo use esto. Ay, me está sí, tratando de cambiar. A veces no pasa por ese cambio, a veces solo pasa porque lo que tú estás diciendo, quiero compartir algo rico que a mí me gusta. sí, Punto. Y quiero compartirlo contigo porque me importas, porque te amo, porque jugamos rico. O sea, no tiene que pasar por el amor más iluminado. Puede pasar por cualquier tipo de vinculamiento. Entonces, eso se me hace muy chévere. ¿Qué sí. pregunta les dejarías? Porque no vamos a hacer práctica, pero sí vamos a dejar un cierre con una reflexión de preguntas, así como el capítulo pasado. ¿Qué pregunta le dejarías aquí a las personas que nos están oyendo acerca de estos fetiches y cómo los hemos atravesado entre el morbo y la exploración y la libertad? ¿Qué pasaría si tú pudieras contar tu deseo o ese fetiche que tienes sin miedo? Y también, ¿qué pasaría si te atrevieras a hacerlo? ¿Cómo te imaginas que eso podría suceder? ¿Sí? Y la otra pregunta es, aparte, ¿qué parte de ti le da como miedo ser ese ser más deseante, atreverse a proponerlo, atreverse a nomás a enunciarlo, a pronunciarlo y de pronto hasta hacerlo? ¿Cómo? De este espacio en el que hemos conversado, contenido amoroso y respetuoso para ti. Rico, delicioso también, pero un espacio bonito. ¿Tú qué pregunta les dejarías a nuestros oyentes y a los que nos vieron en este capítulo, Carla? Sí, sería una pregunta un poco similar y es como que si dejaras de tener ese miedo al juicio, ¿qué deseo te atreverías a nombrar hoy? Ujú. Mm, Eso, y con eso vamos rompiendo estructuras, ¿no? Mentales y sí. un poco también que se nos han quedado en el cuerpo. Bueno, pues este capítulo ha llegado a su fin. Muchísimas gracias a ti, Carla, por acompañarme en esta serie. Feliz de tenerte a ti, de toda tu experiencia, de todo el cariño que le pones y la seriedad a lo que haces. Ujú. Muchas gracias, Diana. También feliz Gracias. de estar acá contigo, con todos ustedes. Qué bueno, bueno. Si esta serie te ha tocado, si esto que hemos visto acá te ha gustado, puedes apoyarnos en este podcast con una donación consciente, cual la que tú quieras hacer. Siempre aquí abajo en la descripción vamos a dejar los links y los enlaces para que nos comentes, te suscribas, nos digas qué te pareció. Eso también es una forma de apoyo, no todo tiene que ser en donación de dinero, pero si lo puedes hacer, también bienvenido. Muchísimas gracias porque este espacio también es tuyo. Nos vemos en el siguiente episodio, terminando esta serie. Chao. Chao. Gracias por acompañarme en este viaje tántrico. Si este episodio resonó contigo, compártelo y ayúdame a expandir esta comunidad. Aquí encontrarás más recursos, talleres y sesiones individuales en los enlaces de la descripción. Recuerda, el Tantra es para todos y tu tono único es bienvenido aquí. Hasta el próximo encuentro en Tonos Tántricos.